Capítulo 21. Claro, Joe no me había pegado en los últimos tiempos, pero yo tampoco había tratado de desmentir la opinión generalizada entre la gente de la isla de que lo hacía regularmente. En aquel momento, con los ojos azules de Macaulay tratando de atravesarme la frente, le agradecí un montón. Nadie dice que lo tirase usted, matizó el escocés. Ahora se echaba atrás. Vi en su cara que él mismo se daba cuenta de su renuncio, pero no tenía idea de cómo había llegado ahí. A juzgar por su rostro se suponía que era yo quien debía estar recalculando. Pero seguro que él chilló. Debió hacerlo durante bastante rato, tal vez horas y en voz muy alta. 1, mi bonito pony. 2, mi bonito pony. 3, mi bonito pony. Puede que ahora le entienda mejor. Tal vez usted crea que cayó al pozo accidentalmente y que yo lo oí y simplemente me hice la sorda. ¿Se refiere usted a eso? Vi en su cara que se refería exactamente a eso. También vi que le cabreaba que el asunto no se estuviera planteando como él esperaba. Como siempre que preparaba esos pequeños interrogatorios en sus dos mejillas había asomado una minúscula circunferencia de color rojo brillante. Me encantó verlo, porque quería que se cabreara. Los hombres como él son más fáciles de manejar cuando están cabreados, porque tienen la costumbre de mantener la compostura, mientras los demás son quienes la pierden. Señorita, será muy difícil conseguir nada que valga la pena si usted sigue contestando mis preguntas con más preguntas. Bueno, es que usted no me ha preguntado nada, señor. Apunté abriendo los ojos y con mirada ingenua. Me ha dicho que Joe debió de gritar. Usted ha dicho chillar. Por eso le he preguntado si... De acuerdo, interrumpió al tiempo que se retiraba la pipa de la boca y la dejaba en el cenicero de Garrett con la suficiente fuerza para que sonara. Ahora le ardían los ojos y tenía una tira roja en la frente además de las circunferencias de las mejillas. 1, mi bonito... ¿Le oyó usted pedir auxilio, señorita? 1, mi bonito pony. 2, mi bonito pony. 3, mi bonito pony. John, no creo que haya razones para presionar a esta mujer, intervino Garrett, más incómodo que nunca y rompiendo una vez más la concentración del escocés. Estuve a punto de echarme a reír. No me habría beneficiado seguro, pero la cuestión es que estuve a punto. John se dio vuelta y se dirigió a Garrett. Aceptó dejar que me encargara yo. El pobre viejo de Garrett se retrepó en la silla tan rápido que casi la tumba. Y estoy segura de que tuvo hasta un tirón de la espalda. Vale, no hace falta que se altere, murmuró. John se volvió hacia mí, dispuesto a repetir la pregunta, pero no lo dejé. Ya casi había contado hasta 10. No, contesté. No oí más que a la gente de la bahía que tocaba la bocina y gritaban como locos en cuanto vieron que empezaba el eclipse. Esperó a que dijera algo más. Su viejo truco de dejar que la gente caiga por sí misma en la trampa. Y el silencio se prolongó entre nosotros. Mantuve las manos entrelazadas sobre el bolso y dejé que se prolongase. Él me miró y le devolví la mirada. Acabarás hablando, mujer, decían sus ojos. Acabarás diciéndome todo lo que quiero oír, y si hace falta lo dirás 2 veces. Y los míos respondían, de eso nada monada. Puedes quedarte aquí con tus ojos de diamantes hasta que el infierno se convierta en una pista de patinaje sobre hielo, y no conseguirás una palabra de más, a no ser que abras la boquita y preguntes. Seguimos así durante un maldito minuto entero, retándonos con la mirada, y casi al final noté que me debilitaba, que quería decirle algo, aunque solo fuera un... ¿No le explicó su madre que mirar fijamente es de mala educación? Entonces intervino Garrett, o mejor dicho su estómago. Soltó un largo gruñido. Joe lo miró rabioso como una mona, y Garrett sacó la navaja de bolsillo y se puso a limpiarse las uñas. Joe sacó una libreta del bolsillo interior de su abrigo de lana, en julio. Miró algo que había escrito en ella y volvió a guardarla. Trató de escalar, explicó por fin, de un modo tan casual como si hubiera dicho, he quedado para comer. Fue como si alguien me hubiera clavado un tenedor en la riñonada, donde me dio Joe con el leño, pero intenté que no se notara. ¿Ah, sí? Respondí. Sí, la pared interior del pozo está formada por grandes piedras, y encontramos huellas ensangrentadas en algunas de ellas.
Parece que consiguió alzar los pies y luego empezó a subir poco a poco, mano a mano. Debió de ser un esfuerzo hercúleo, pues tuvo que superar un dolor más penoso de lo que se puede imaginar. Lamento saber que sufrió, contesté. Mi voz sonaba más tranquila que nunca, o al menos eso creo. Pero noté que el sudor empezaba a asomar por mis axilas, y recuerdo que temí que me brotara también en la frente o en los pequeños orificios de la sien, donde él pudiera verlo. Pobrecito Joe. Sí, claro, responde John. Le brillaban los ojos más que nunca, pero su voz sonaba suave como un gato ronroneando. Encontramos una piedra grande entre sus piernas. Estaba cubierta por la sangre de su marido, señorita. Y en esa sangre encontramos unos cuantos fragmentos de porcelana. ¿Y sabe qué deduzco de eso? 1, 2, 3. Parece que la piedra debió de partirle la dentadura y la dentadura postiza. Además de la cabeza, respondo yo. Qué pena. Yo la necesitaba y no sé cómo se las arreglará Lucien Mercier para que tenga buen aspecto para el entierro sin la dentadura. Joe encogió los labios al oírme, y pude echar un vistazo a sus dientes. No eran postizos, supongo que pretendía hacer una sonrisa, pero no lo parecía, ni un pelo. Sí, afirma él, enseñándome el doble de hilera de dientecitos hasta las encías. Sí, esa también es mi conclusión. Esos pedazos de porcelana son de la mandíbula inferior. Entonces, señorita, ¿tiene usted idea de cómo pudo la piedra golpear a su marido cuando estaba a punto de salir del pozo? 1, 2, 3. No, ¿y usted? Sí, dice. Más bien sospecho que alguien la arrancó del suelo y la lanzó claramente, y con la alevosía contra su rostro alzado y suplicante. Después de eso nadie pronunció palabra alguna. Yo habría querido, bien lo sabe Dios, saltar más rápido que nunca y decir no fui yo. Tal vez lo hiciera alguien, pero no fui yo. Sin embargo, no podía, porque estaba de nuevo en los zarzales y esta vez había pozos por todas partes. En lugar de hablar me quedé mirándolo, pero de nuevo noté que el sudor amenazaba con brotar y que mis manos entrelazadas querían estrecharse con fuerza. Si lo hacía, me pondrían blancas las uñas y él se daría cuenta. John estaba hecho para darse cuenta de las cosas. Sería otro requisito sobre el que proyectar su faro de batiscán. Traté de pensar en Vera, en cómo la habría mirado a ella. Como si solo fuera una mirada de perro que se le hubiera pegado el zapato. Pero no pareció servir de nada contar con aquellos ojos que me perforaban. Antes me había parecido casi como si ella estuviera en la habitación conmigo, pero ya no era así. Ya no había nadie más que yo y aquel doctorcillo escocés que se tenía a sí mismo por uno de esos detectives aficionados de las revistas, y cuyos testimonios, según descubrí más adelante, habían enviado a casi una docena de personas a la cárcel. Y me di cuenta de que cada vez estaba más cerca de abrir la boca y soltar algo. Y lo peor, Andy, era que no tenía la menor idea de qué acabaría saliendo. Oí el tic-tac del reloj del escritorio de Garrett, en un sonido amplio y hueco. Iba a decir algo cuando la persona de la que me había olvidado, Garrett, intervino. Habló con una voz preocupada, rápida, y noté que ya no podía seguir aguantando aquel silencio. Debió de pensar que duraría hasta que alguien tuviera que gritar para aliviar la tensión. Bueno, John, dijo, creería que estábamos de acuerdo en que si Joe tiró de esa piedra pudo haberle caído encima y... ¿Quiere callarse? Le gritó John, con voz altisonante y frustrada al tiempo que yo me relajaba. Se había acabado, lo sabía, y creo que también lo sabía el escocés. Era como si los dos hubiéramos estado juntos en un cuarto oscuro y él me rozara la cara, tal vez con una cuchilla, y de repente el torpe de Garrett tropezara, cayera contra la ventana y levantara la persiana con un buen estallido permitiendo que entrara la luz del sol y yo me diera cuenta de que al fin y al cabo solo me estaba tocando con una pluma. Garrett murmuró algo cerca de John. No tenía derecho a hablarle así, pero el doctor no le hizo ningún caso. Se volvió hacia mí. —¿Y bien, señora? —dijo con dureza como si me tuviera arrinconada. Pero los dos sabíamos que no era así. Solo le cabía esperar que yo cometiera un error, pero yo tenía 3 hijos en los que pensar, y eso te vuelve cautelosa. Ya le he dicho lo que sé, respondí.
Se emborrachó mientras esperábamos el eclipse. Le preparé un sándwich creyendo que tal vez se recuperaría un poco, pero no sirvió de nada. Se puso a gritar. Luego quiso estrangularme y me golpeó un poco, de modo que me largué a Russian Meadow. Cuando volví se había ido. Pensé que se había largado con alguno de sus amigos, pero ya estaba en el pozo. Supongo que intentó tomar el atajo hasta la carretera, incluso puede ser que me estuviera buscando para pedirme perdón. Eso no lo sabré nunca, y tendré que conformarme. Le dirigí una dura mirada. Tal vez a usted le convenga la misma medicina, doctor. Déjese de consejos, señora, respondió, y sus manchas rojas en las mejillas ardieron más que nunca. ¿Se alegra de que haya muerto? Dígamelo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con lo que ocurrió? Repuse. Joder, ¿qué le pasa? No contestó. Cogió la pipa con un temblor apenas perceptible en la mano y se puso a encenderla de nuevo. No preguntó nada más. La última pregunta que me hicieron ese día vino de Garrett. John no lo preguntó porque no importaba, al menos a él. En cambio a Garrett sí. Para mí significaba todavía mucho más porque el asunto no se acabaría cuando yo abandonara el edificio del ayuntamiento. De alguna manera en ese momento empezaría todo. Aquella pregunta y mi modo de responderla importaban mucho porque era la clásica cuestión que no significaba nada en un juzgado, pero que se murmura en los patios cuando las mujeres tienden las coladas o en los botes de pesca de langostas, cuando los hombres se sientan a comer con la espalda apoyada en el tambucho. Esas cosas no te envían a la prisión, pero pueden colgarte a los ojos del pueblo. En nombre de Dios, ¿por qué le compró una botella de whisky? Casi gimoteó Garrett. ¿Cómo pudo ocurrírsele? Pensé que si tenía algo que beber me dejaría en paz, contesté. Pensé que podríamos sentarnos juntos tranquilamente a ver el eclipse y me dejaría en paz. No llegué a llorar de verdad, pero noté que me caía una lágrima por la mejilla. A veces creo que por eso pude seguir viviendo en Little Tal durante los 30 años siguientes, porque aquella única lágrima, si no llega a ser por eso, me habrían echado con sus murmullos y cotilleos señalándome a mis espaldas. Así, al final, lo había logrado. Soy dura, pero no sé si existe alguien tan duro para aguantar 30 años de murmullos y anónimos con mensajes como «Te libraste con tu asesinato». Recibí algunos y supuse quién me los enviaba, aunque eso ya no tiene nada que ver a estas alturas. Pero se acabaron en otoño, cuando volvió a empezar el colegio. De modo que supongo que se puede decir que debo el resto de mi vida, incluida esta parte, a aquella lágrima. Y a Garrett por correr la voz de que en la última instancia no había sido tan dura de corazón para no llorar por Joe. Tampoco era premeditado, no vayas a creer. Pensaba en la pena que me daba que Joe hubiera sufrido tanto dentro del pozo como decía el escocés. A pesar de todo lo que hizo y de lo mucho que había llegado a odiarle desde que descubrí lo que intentaba hacer a Selena, nunca pretendí que sufriera. Creería que la caída mataría a Andy. Juro por Dios que creía que moriría del golpe al caer. El pobre Garrett se puso rojo como un semáforo. Sacó a tropezones un Kleenex del paquete que tenía sobre la mesa y me lo acercó sin mirarme. Supongo que pensaría que después de aquella primera lágrima vendría el llanto, y me pidió perdón por haberme sometido a un interrogatorio tan agotador. Supongo que era la mejor definición que se le ocurría. En ese momento, John soltó un dijo algo acerca de que estaría en el interrogatorio para oír cómo me tomaban testimonio y luego se fue. En realidad salió de estampida, y de un portazo tan fuerte que el cristal crujió. Garrett esperó a que desapareciera y luego me acompañó hasta la puerta, tomándome del brazo pero sin mirarme aún. Era bastante cómico, y sin dejar de murmurar. No estoy segura de qué murmuraba, pero supongo que fuera de lo que fuese, era su manera de pedir perdón. El hombre tenía el corazón tierno y no soportaba ver a alguien desgraciado. Eso lo reconozco. Y diré una cosa más a favor de Little Tal. ¿En qué otro lugar podría un hombre así no ser el guardia local durante casi 20 años, sino también recibir una cena en su honor con una ovación de gala al final cuando se retiró? Os diré lo que pienso. Un lugar en el que un hombre de buen corazón puede tener éxito como defensor de la ley no es un mal lugar en que vivir. En absoluto. Aun así, nunca me ha alegrado tanto oír el chasquido de una puerta al cerrarse tras mí como aquel día, cuando Garrett echó el pestillo. Así que aquel fue el hueso duro.
Y en comparación al interrogatorio del día siguiente no fue nada. John repitió algunas preguntas y bastante duras, pero ya no tenía ningún poder sobre mí y los dos lo sabíamos. Mi lágrima funcionó muy bien, pero las preguntas de John, aparte del hecho de todo lo que el mundo vio que estaba cabreado conmigo como una mona, tuvieron mucho que ver con el principio de los rumores que desde entonces han recorrido la isla. Total, la gente habría hablado igual. ¿No os parece? El veredicto fue muerte accidental. A John no le gustó y al final leyó sus conclusiones con tono de voz apagado, sin levantar la mirada ni una sola vez, pero aún así lo que dijo tenía carácter oficial. Joe había caído borracho al pozo, probablemente había pedido auxilio durante un buen rato sin ser oído, y luego había tratado de ascender a pulso. Había llegado casi hasta arriba y entonces se había apoyado en una piedra inestable y la piedra había cedido y había caído en la cabeza con tanta fuerza que le partió el cráneo, por no mencionar la dentadura, y lo había enviado de vuelta al fondo donde había muerto. Tal vez lo más importante, y no me di cuenta hasta más adelante, era que no había podido encontrar motivos que atribuirme. Por supuesto, la gente del pueblo, así como el doctor John, no me cabe duda, creían que sí lo había hecho yo. Era para que no me pegara más. Pero ese argumento no tenía el peso suficiente. Solo Selena y el señor Pease sabían qué motivos tenía, y a nadie, ni siquiera al listo doctor John, se le ocurrió interrogar al señor Pease. Si lo hubiese hecho, habría aparecido nuestra charla de Chatty Boys y le habría creado un problema en el banco. Al fin y al cabo, yo le había convencido para que rompiera las normas. En cuanto a Selena, bueno, creo que Selena me juzgó en su propio tribunal. De vez en cuando notaba sus ojos fijos en mí, oscuros e intempestuosos, y en mi mente oía sus preguntas. ¿Le hiciste algo? ¿Le hiciste algo, mamá? ¿Fue por mi culpa? ¿Debería pagarlo yo? Creo que sí lo pagó. Y es lo peor. La niñita isleña que nunca había salido del estado de Maine hasta que fue a Boston para un campeonato de natación a los 18 se ha convertido en una mujer lista, con una exitosa carrera en Nueva York. Salió en un artículo sobre Elena en New York Times hace 2 años. ¿Lo sabíais? Escribe en todas esas revistas y aún así encuentra tiempo para escribirme cada semana. Pero son cartas rutinarias, igual que las llamadas por teléfono un par de veces al mes. Creo que sus llamadas y las noticias que me envía son su manera de compensar a su corazón por el hecho de que ya no viene nunca, pero como ha cortado sus lazos conmigo. Sí creo que lo ha pagado, es cierto. Creo que la que menos culpa tenía fue la que más pagó, y aún así sigue pagando. Tiene 44 años, no se ha casado, está demasiado delgada y creo que bebe. Lo noto más de una vez en su voz cuando me llama. Imagino que esta debe ser una de las razones por las que ya no viene nunca. No quiere que la vea bebiendo como su padre. O tal vez tenga miedo de lo que pueda decir si se toma una copa de más y yo ando por ahí. De lo que pueda preguntar. Pero da lo mismo. Eso es agua pasada. Conseguí librarme, eso es lo importante. Si llega a haber un seguro de vida, o si Pease no se hubiera callado, tal vez no lo habría conseguido. De esas dos cosas, tal vez lo peor habría sido una póliza de seguro bien cara. Lo último que necesitaba en el mundo era un investigador de una agencia de seguros lastillo que se sumara al doctorcillo escocés, a quien ya le cabreaba bastante la idea de que una isleña ignorante hubiera podido con él. No con cualquiera de esas dos cosas creo que me habrían pillado.